Buenos días. Buenas, ¿cómo estás? Buenos días, prof. Hola, hola. Bien, aquí con frío. ¿Ustedes qué tal? Con frío, pero con mi café. Eh, traigo café, entonces no hay bronca. Harto Aunque frío, haga frío. siempre ya. Bueno, vamos a empezar. Les tengo una buena noticia. Digo buena noticia porque de algún modo siempre es buena la competencia. Resulta que en esta semana pasada encontré a alguien que podría ser, por decirlo de algún modo, su rival. Es un chavito de gastronomía del segundo cuatrimestre que ahorita tiene fácil su retención con respecto a los temas en francés. Obviamente, la escala en la que va, ¿no? Va en francés 2. Y expone completamente en francés. Su pronunciación tampoco es mala. O sea, vaya, está en segundo cuatrimestre. Y yo digo que si lo pongo a aprender algún tema de los de ustedes, debe, debe de andar más o menos en su nivel. Entonces, está bastante bien. Luego, espero tener la oportunidad de presentárselos, aunque sea así en línea. Está chido. Entonces, vamos a ver si él ha manifestado interés por aprender francés, entonces de algún modo tal vez lo integre después. La verdad es que no me interesa integrarlo con los quintos cuatrimestres. Eh, Andamos bastante mal con los actuales en cuanto a francés, responsabilidad, etcétera. Tal vez solamente haya uno o dos que valgan la pena y hasta eso. Entonces, me interesaría tal vez en un futuro no tan lejano integrarlo a su grupo para que él pueda seguir avanzando ya que manifiesta su interés. Entonces, espero pronto lo conozcan. Y bueno, ahora sí, en lo que refiere al tema de la semana, toca acorde de género y número en participio pasado. La verdad es algo que se supone ya deben hacer naturalmente, pero por si acaso lo vamos a ver. ¿A qué se refiere con acorde en participio pasado? Bueno, como nosotros sabemos, el passé composé se construye con ayuda de dos auxiliares, con el auxiliar avoir y con el auxiliar être. No sé si ya lo sabían o se los había mencionado, pero normalmente se dice que para el pasado compuesto con estos dos auxiliares debemos tomar un factor en consideración, sobre todo con lo que respecta a être. Decimos que être se utiliza para los verbos de la casita y también para todos los pronominales. Esto es el caso en el que nos vamos a centrar ahorita. Verbos de la casita, verbos pronominales y obviamente entonces el verbo être. Sin embargo, el aspecto al que les decía que no recuerdo si se los había mencionado o si lo saben ustedes, es que no es forzosamente cierto. Quedamos que cuando utilizamos être vamos a acordar tanto en género como en número. Y bajo esta premisa, pues acordamos que los únicos que se iban a acordar en género y número son los verbos de la casita y los verbos pronominales. Les decía que no es forzosamente cierto porque hay casos en los que el uso del verbo avoir dentro del pasado compuesto con otro sentido diferente al que está haciendo, cuando uno puede hacer que un verbo implique que todo el cuerpo se mueva, aun cuando no sea verbo de movimiento, como los verbos de la casita. Pero vaya, son excepciones
que existen dentro del verbo avoir, para casos muy, muy precisos. Entonces, esto lo vamos como conocimiento por lo pronto a despreciar, lo vamos a poner de ladito y nos vamos a enfocar simple y llanamente en être. Pasado compuesto con être. Y los verbos de la casita y los verbos pronominales. Todo esto para referirnos al acorde. ¿A qué se refiere el acorde? El acorde en género, lo habíamos visto en muchas ocasiones, en francés, cuando nosotros queremos convertir algo de masculino a femenino, comúnmente le agregamos una E más. Entre algunos ejemplos sería apenado. Oh, perdón. O, pa, a, se. Embarrassé. Es más, algo más sencillo. Bonito. Joli. Para que diga bonita, se le agrega una E. Obvio entendemos el acorde porque en español tenemos bonito y bonita. Puedo decir, ¿qué podría ser bonito? El mouse. Ay, qué fea letra. Ok. El mouse es bonito. Se entiende perfectamente que no puedo decir el mouse es bonita. No puedo decir el mouse es bonita porque mouse es masculino en singular, tanto que lo refleja el mismo artículo. Para masculino en singular. El mouse es bonito. Si fuese algo femenino, por ejemplo, la bocina, es bonita. Ahora sabemos que es femenino y en singular, tanto que también el artículo lo refleja, es la. Hasta aquí no tenemos ningún problema, de hecho no hay ningún problema. En español, el masculino y el femenino tienen como diferencia la letra A. Las cosas que terminan comúnmente en letra A pertenecen al género femenino. Tan llano como es eso. En francés sería decir la souris, que conste que en francés se convierte en femenino en singular. El artículo lo enmarca. La souris est jolie. El ratón es bonito en español, pero en francés la souris est jolie. Se convierte en femenino. Hay que ponerle una E al final, porque insisto, es femenino en singular. ¿Qué pasa cuando sucede esto? L'enceinte, la bocina es... Ok, muchas palabras en francés cuestan trabajo en el entendido de que cuando se contrae no sabemos si son masculino o femenino. Según yo, es femenino, pero lo voy a buscar para salir de dudas. L'enceinte. Wow, es que hay un montón de definiciones de enceinte. Sentido de canon. Hay palabras que son bastante nuevas para el francés. Enceinte normalmente quiere decir, también quiere decir embarazada. Tiene varios sinónimos, bastantes. Pero hablando de una bocina, ensemble constitué par un enceinte, un plusieurs parlants alimentaires actualmente dispositif anexa. Ok, sigo sin encontrar el género aún en el diccionario de Larousse, puesto que se trata de un grupo de cosas, pero normalmente también es femenino singular.
El punto es que el acorde se hace con una E. Hay palabras que ya naturalmente la traen, como por ejemplo triste, que ya es triste para ambos géneros. No podemos decir tristo y trista. También en español, encontrar siempre una gramática contrastiva entre el español y el francés no es tan evidente. Mi punto principal es este. De lo que nosotros acordamos en masculino y femenino, en francés también lo hacemos. En francés, en lugar de una A, se convierte en una E, que es agregada a las palabras. Esta precisión nada más es para que entiendan esta partecita de acá. Ok, yo tengo una frase en pasado compuesto con uno de los verbos de la casita con un verbo pronominal. Je. Oh, perdón. Je suis rentré. Algo tan sencillo como esta. De yo he vuelto. Je suis rentré, de yo he vuelto a casa, vaya. Regresar al lugar. Es más, je suis rentré à la maison para que no haya ninguna confusión. Yo regresé a la casa. Primer factor. Esto lo estoy diciendo yo. Esto lo estoy diciendo yo. Si yo escribo un texto en el cual me pidan, por ejemplo, a mí que escriba algo acerca de mí, es obvio que lo estoy diciendo yo. Y para esto tengo que considerar que este yo soy yo, o sea, un varón del género entonces masculino. Eso quiere decir que mi frase está perfectamente escrita. Pero si, por ejemplo, lo dice Dalia, si esto lo dice Dalia, y le pedí entonces escribir un texto con respecto a ella tendrá que decir je suis rentré a la maison. A pesar de que no hay un pronombre ella, quien se está expresando es Dalia, y Dalia corresponde al género femenino, ¿no? Entonces, al ser femenino quien lo expresa, tiene que agregarle una E, forzosamente. Es obvio, todavía más evidente si nosotros utilizamos ya los pronombres y decimos il est rentré à la maison. Más que claro que esto es masculino singular. Y elle est rentrée à la maison. Está claro también que ahora esto es femenino en singular. Hay que acordar siempre, siempre, siempre en género. Vaya, si la persona que se expresa es mujer, se le agrega una E. Si a la persona a la que nos referimos es mujer, se le agrega otra E entonces. Entonces, si se expresa, agregamos E. Si se expresa una mujer. Y si nos referimos a una mujer, también se le agrega una letra E. Y casi sucede lo mismo con el número, con el acorde de número. Teníamos mi frase de arriba, ¿no? Je suis rentré à la maison. Pero puedo poner nous, ya estamos hablando del plural. Nous sommes rentrés à la maison.
nosotros hemos regresado a casa. Como hablamos de más de uno, ahora tenemos que acordarlo con una S. Le tenemos que agregar S para hablar del plural. En español no sucede, porque no decimos nosotros hemos llegados. Pero sucede, por ejemplo, en español. Nosotros llegamos. Yo llego, tú llegas, él llega, nosotros llegamos. Comúnmente la S también enmarca plural en español. ¿Qué sucede cuando se trata de un plural masculino o femenino? Cuando ya digo ils sont rentrés. Ellos han regresado a la casa. Si son más de uno, pues agregamos la S. La S está ligada al hecho de que diga ellos. O sea, más de uno, en tanto, bueno, por tanto, plural. ¿Y qué pasa cuando es ellas? Elles sont rentrées. Primero, hay que acordar el hecho de que son mujeres. O sea, una E más, porque hablamos de algo que es femenino. Y además, una S, porque además hablamos de algo que es plural. Entonces, todo se resume a algo que de hecho ya saben. Cada vez que utilicemos pronominales o verbos de la casita, para resumir, cada vez que utilicemos el verbo être y que después haya un verbo que esté en participio pasado, o sea que estemos construyendo pasado compuesto, tenemos que acordarlo en género y número. El género estará dictaminado por quién se está expresando, ¿no? O bien a quién nos estemos refiriendo, al igual que el número. No sé si está claro. Es que la verdad es un tema bastante fofo en el contenido porque ya lo implica el pasado compuesto y pasado compuesto se supone que es algo que hemos visto hasta morir. Todavía les falla cuando escriben, de repente les falla el acorde, pero creo que el concepto básico de cómo acordar algo en género y número no es indiferente para ustedes, ni tampoco que les provoque alguna dificultad, solamente es parte de la práctica y la conciencia de en cada ocasión buscar siempre acordar en género y en número cuando hablamos participio pasado, en participio pasado, perdón. ¿O tienen alguna duda o algo por el estilo? No, todo bien. Bueno, Pues yo bien. sí. Ese se supone que es el tema de la semana, ¿saben? Yo no hice esto de acá. Les digo que vamos a reformular nuestros planes. Esto ya a su nivel no requiere tanto análisis. Pero ahora pasaremos a lo bueno. Déjenme entrar aquí en mi computadora a otra cosa. Magazine Journal. Es más, mátense solos. A ver. Ventana 3. Journal. Permítanme. Es que ahora ya no me sale una notificación en mi tablet de que ustedes estén viendo lo mismo que yo. Efectivamente. Ahorita dejó de compartir pantalla. Ahí está. Ahí ya estoy compartiendo. Gracias, gracias. Sí, es que me fijé en mi tablet porque mi tablet ya no me aparece un marco rojo como aquí para saber que estoy transmitiendo. Entonces pensé que la compu era lo mismo, pero no. Ok, escojan. Literalmente escojan entre Le Monde. Bueno, vamos a agarrar una de estas tres. O agarramos Aujourd'hui, o Le Parisien, o L'Humanité. Escojan uno de estos tres. Las dos tienen el mismo título, así que pudiera decirse que el escrito es similar. Bien, Ahí entonces
Resulta que Le Parisien y Aujourd'hui pertenecen al mismo, a la misma filial. O sea, los publican los mismos, solo que bajo dos nombres. Es como Coca-Cola y Pepsi. Algo así. No, es una competencia rara. Bueno, entonces, la humanidad de Le Parisien. Parisien. Bueno, yo digo, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 está bien. Dalia y Frida. Escojan. No, pues sí, el mismo. No, pues sí, ¿cuál? El Parisien. Ok. Entonces, Le Parisien. Le Parisien. Okidoki. Chan. Ok, cada imagen contenga una moto. Pues quiero pensar que dice moto e incluye los scooters. Sí. Ya sería que es robot. Voy a tener que regresar ahí porque no me había registrado todavía. Soy humano. Contenga un camión. Bueno, esto es un autobús. Un camión. Esto va a ser rápido. Ya, nada más dándole aquí. Y te vas. Listo. Ahora, nuevamente lectura de comprensión, pero ahora no van a escribir nada, ¿saben? Cabe decir que si de algo leo todos los días es acerca de esto, tristemente. Vamos a hablar de uno pequeñito. Pequeñito. No está nada mal. Ok, eso no. Ok, vamos a hablar del aspecto financiero. Lo que sería la página 7. La página 7. Ok. Vamos a guardarlo en el bureau. Que se los voy a enviar por el grupo en WhatsApp. Para que no haya problema. Grupo francés 7. Listo. Se supone que ya tienen la página 7 en el grupo de WhatsApp. ¿Sí la recibieron? Sí, profe, confirmo. Ok. Entonces, finance, la remise au vin des nations. No les voy a dar mucho tiempo, ¿saben? Les voy a dar tal vez 10 minutos. Pero vamos a leerlo. Cette semaine, plusieurs banques commerciales russes de premier plan devaient être exclues du système de transaction SWIFT et les actifs de la Banque centrale russe gelés. Couperé, massue, armes financières sans précédent contre un pays de la taille de la Russie. Les qualifications ne manquent pas pour parler de niveau 3 de sanctions. Prises en à peine 5 jours, décidées conjointement au cours du week-end par la Commission européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, chefs d'État émissaires, experts, tout le monde en convient, cela va faire mal. Des mesures qu'ils n'avaient pas encore prises et dont l'effet recherché est de paralyser l'économie russe. La plus forte porte un nom qui,
pour le commun des mortels, ne dit pas grand-chose à part un modèle de voiture, Swift. Hollande, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, désignant une plateforme bancaire belge devenue le rouage essentiel des échanges de la finance mondiale, après l'ère des téléx et du fax. Une arme à double tranchant. Concrètement, il s'agit d'une messagerie financière sécurisée permettant aux banques de procéder en toute sécurité à un paiement, en transaction avec la garantie que l'ordre exécuté est fiable et vérifié, explique l'économiste Michel Rouimi, enseignant à Sciences Po. Bref, c'est le nerf technologique pour commercer en toute tranquillité dans le monde. OK. Voilà, c'est quoi Swift? ¿Sabían que era Swift por casualidad? ¿Tenían una idea? No. ¿No? No. ¿Han visto las noticias últimamente? Sí, es un arma rusa que, o es un arma rusa o es el método de defensa ruso, no recuerdo cuál de las dos, pero es capaz Aquí de... te acabo de leer la definición y estás completamente mal. Y eres de administración, por cierto. Sí, pero no de administración de Francia. Si eres de administración, te corresponde más, bueno, les corresponde más a ti y a Frida saber qué es Swift. Swift, como bien lo dice aquí, es como... ven que normalmente aparece un candadito en las páginas en las que pagan, en las que haces transacciones. Ok, Swift es muy parecido a ese protocolo, pero es un protocolo entre bancos además. O sea que sin ese protocolo de seguridad puede ser que todas las transacciones que tú tengas puedan ser hackeadas. Y es el principal protocolo de seguridad entre bancos para poder hacer transacciones. Entonces, por ahí ahorita lo van a leer perfectamente. Entonces yo digo que no es tan grande, es más grande la imagen que todo lo que hay de texto. 15 minutos. Y cada uno de ustedes me dice qué es Swift. Y de qué, bueno, más que qué es Swift, de qué trata el artículo. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Porque como bien dice por aquí, es un arma de doble filo. Entonces, 15 minutos me parecen perfectos para que ustedes puedan dilucidar qué es Swift y a qué refiere el artículo. ¿Les parece bien los 15 minutotes? Sí. Okay. Va. Échenle entonces, lectura de comprensión, pero ahora sí como la gente normal. Y 15 minutos es mucho, pero vamos a irle bajando con el tiempo. Así que denle, son las 9:10, 9:25.
Pero
Ya finí. Listo. Se aquí comienza.
Oui. Qui va commencer? Tiempo. Se dice moi. Bueno, esa es la mano. Ok. Hay dos modos de decir yo. El más clásico es decir moi, que nada más es yo. Ujú. Pero si no, completito sería c'est moi qui commence. Soy yo quien comienza. Ok. Oui. Vas-y, Pavel. Oui, sur les cris, nous pouvons dire que el- el- les pays de l'Occident a, ¿cómo se dice? Ah, sacar, voilà. Ok. Que le pays de l'Occident a tombé à Russe de suite, mais Russe a prévu les actions, ces actions dans 2014. Il a paru son propre SWIFT avec Chine. Et aussi, les tombeurs de SWIFT, les oui. Tombeurs à russe de SWIFT est un peu défavorable pour les pays d'Occident, aussi pour l'Union européenne et l'Allemagne, surtout en Allemagne, qu'il y a, il a 45% ou 70%, 40%, ¿no? hein? 40%, ¿no? Ah, oui, c'est ça. De gasoline avec russe, et c'est pour signifier une explosion sur les marchés d'énergie, comme sur le gaz, parce que Russe c'est un pays avec un bon comment c'est? Avec un bon part de motion. Ok. C'est voilà. Ok. À qui le tour maintenant? ¿A quién le toca ahora? Moi. Vas-y. Attends, de qu'est-ce qui parle l'article? On va dire que Swift est un... Non, sé cómo dire la première mot. Pour faire la transaction internationale avec sécurité. Donc, pourquoi est-ce qu'il a expulsé la Russe en les banques principaux de la Russe de Swift? C'est pour, si j'avais bien compris, pour éviter qu'ils financent ces guerres, pour éviter ou pour quitter toutes les finances, tous les capitaux financiers à la Russe pour éviter la financiation de la guerre. Donc, c'est ce qu'il y a bien comprendre, c'est pour aussi éviter la... Parce que Suite es international et de tout le monde. Donc, s'il y a des problèmes avec ça, on peut dire qu'il a des clés de... Ah, pardon. Désolé. No, vas-y, vas-y.
Ya. Y la de que de... Oh, j'ai oublié le mot. ¿Cómo se veut dire varias? ¿Cómo se dice qué? Perdón. Varias. Varias, plusieurs. Sí, sí, cierto. Plusieurs de économie dans tout le monde, c'est-à-dire l'Italie, les États-Unis, le Canada et le Belgique, un divers pays qui a dans les mondes transactions qui est suite. Je crois que c'est tout. Ok. Dalia. Sí, voy yo. Bien, par que l'article parlait, j'ai entendu que le SWIFT est une plateforme qui permettrait la relation financière entre les pays comme États-Unis, l'Union européenne et Russie. Je, je veux que Russie commençait une attaque cyberattaque contre les pays comme Crimée et Ukraine. Et ces cyberattaques et la plateforme dessus. Et ces cyberattaques, les conséquences de ces cyberattaques sont par que Russe est sanctionné par les pays et quelques ventes importantes de Russes s'excluent de ces plateformes. Et par Russe, ces plateformes est important parce que l'économie russe se centre en comme ça dit vender. Vendre. L'économie russe se centre en vendre les gaz et ces opérations se réalisent pour les SWIFT et me base par russe et l'article parlait que russe faire sa propre SWIFT pour continuer la relation commerciale, principalement avec China. Ok. C'est tout. Ok, ok. Permítame un ratito. Monsieur. Ok, listo. 2-2. Todos, 2-2. Primero, empecemos con pequeños errorcillos que tienen ahí marcados. Escuché 2 veces l'article parle. Cuando nosotros hacemos el análisis, por ejemplo, yo les di este artículo como documento. Entonces, ya no necesito que me digan qué es un artículo como tal. Necesito que empiecen, ok, finance, la Russie mise en ordination. Y que empiecen a exponer. O sea, necesito el título, porque de algún modo mi artículo no habla. Entonces, comienzan, finance, la Russie mise en ordination. La introducción, vaya, en un plano un poquito ya más profesional, en una exposición, no es decir,
El día de hoy nos tocó exponer el tema de, ¿no? O no sé, bla, 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 bla. No, llegas y tu tema es finance, la Russie mise au vent des nations. Entonces empieza la exposición. Finance, la Russie mise au vent des nations. Donc, cierto que el artículo se refiere a algo, ¿no? Pero no es a algo concreto, aunque el eje principal es el SWIFT. Entonces, dentro de eso, sé cuál SWIFT. ¿Qué es el SWIFT? El SWIFT estaba por aquí su definición. Ok, Sociedad para las Transacciones Internacionales Financieras y de Telecomunicaciones. Entonces, más o menos, es una plataforma bancaria, ¿no?, esencial para los intercambios de las finanzas mundiales. Dice, después de la era del telex y del fax, ya no fue época de ustedes, pero había dos aparatos muy importantes para la comunicación financiera, en el sentido de que eran como ciertos protocolos de seguridad, ¿no? El fax difícilmente podía hackearse en ese entonces porque pues requería una conexión telefónica, los equipos eran caros, los documentos estaban impresos, y el telex, pues bueno, es algo que si no conocieron el fax, definitivamente el telex tampoco. Déjenme ver si por aquí hay alguna imagen de un telex para que lo vean. Permítame, es que mi mouse está súper lento. Tal vez tenga que ver con esto. Sí, efectivamente, tenía que ver con esto. Ok, ¿qué rayos es un telex? Esto era un telex. Oh, scheiße. Permítame, es que a veces no lo entiendo. Ahí está. ¿Cómo quitar una cosa que aparece cada vez que les muestro algo? No me sale así. Era... Entonces, Real Image. Esto es un telex. ¿Alguno de ustedes había visto uno de estos antes? No. No. Ok. Esto era el protocolo de seguridad por excelencia. Como ven, tiene por aquí una... que no puedo seleccionar la imagen. ¿Se alcanza a ver mi mouse? Bueno, el puntero del mouse. Ok. Esto de aquí era el teléfono. Vaya, era una línea segura para comunicarse. Tú marcabas hacia tu destinatario, escribías aquí y en el telex aparecía la información. Era tan segura que todavía de repente se usa. Si alcanzaron a ver el logo de Wall Street o algunas películas de James Bond, seguían mandándose mensajes por telex. Estamos hablando de una época no tan antigua, pero porque era un dispositivo bastante seguro, entre comillas, ¿no? Eso era el telex. Y bueno, pues el fax, creo que cualquiera de ustedes conoce un fax, porque los hayan visto, aunque sea en un museo, ¿no? Esto es un fax. Es un teléfono, ¿no?, que tenía la oportunidad o la facultad de escanear un documento y enviarlo a través de la línea telefónica. Entonces, esos eran los protocolos de comunicación antes para hacer transacciones. Pero ahora, entonces se utiliza el SWIFT, ya a un nivel digital. Les decía, es como el equivalente del candadito ese que aparece en las páginas cuando ustedes hacen compras por internet. O es un protocolo de seguridad, de algún modo, como ya vieron, de origen belga. Déjenme poner otra vez esto. Ok. Donc, c'est quoi le SWIFT? Es ese protocolo que permite hacer transacciones a nivel internacional, sobre todo en el sector de telecomunicaciones. ¿Quelles sont les conséquences d'être retiré du SWIFT? Ok. ¿Cuáles son las consecuencias de ser retirado del SWIFT? Les principales conséquences, ce sont donc être limité au niveau des transactions internationales. Eso quiere decir que hay muchas cosas que ya no puede hacer el gobierno ruso como transacciones.
C'était Pavel qui l'a mentionné en premier. La Russie, nótese que digo la Russie, no digo Rus, ni digo Rusie, digo la Russie. Cuando ustedes hablen de un país, siempre van a poner el artículo que lo antecede. Masculino, femenino, singular, plural o que comience con una H o vocal. Les États-Unis, la Russie, le Mexique, l'Italie. ¿De qué dependerá el artículo? Pues de si es masculino, femenino, singular o plural. Lo vimos arriba. Tiene que ver con el acorde en género, ¿no? Entonces, la Russie a déjà pensé à une alternative au SWIFT, son propre SWIFT, en partenariat, en conjunto, avec la Chine, hein, qui devient son principal partenaire commercial à ce moment. Vu que les deux sont régimes autoritaires, puesto que los dos son regímenes autoritarios, ¿no? Donc, quelles sont les conséquences à long terme? Bon, à long terme, y esto está ligado a la pregunta que sigue, ¿de quoi il part quand il fait allusion au Monsieur Miroir? À long terme, ça va donner une escalade. C'est quoi une escalade? Que esto va a escalar. Sucede como, miren, normalmente en estas situaciones salen un montón de expertos en asuntos internacionales, ¿no? De hecho, si tienen Twitter y se meten a los principales sitios de noticias, se van a dar cuenta que mucha gente da su opinión con respecto a todas las medidas consulares que se toman, a las medidas económicas, como por ejemplo este retiro del SWIFT. Y antes de que parezca fuera de lugar, yo sí estudié relaciones internacionales. Entonces, vaya, mi postura está, perdón, me voy a sentar mejor. Mi postura está basada en algo. Lo digo por la opinión que voy a emitir, ¿no? Ok, ¿cuáles son las consecuencias a largo término? Ça devient comme quand on est devant un animal qui a peur. Sucede lo mismo cuando estamos frente a un animal que tiene miedo. Si on veut l'attraper, si queremos atraparlo, ce qu'on fait, c'est de s'approcher de lui, nos aproximamos a él, et on essaye de le mettre dans une partie où on puisse le prendre, ¿no? Y tratamos de llevarlo hacia un lugar en el que podamos agarrarlo, sea para levantarlo, meterlo en una caja, etcétera, 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 ¿no? Mais qu'est-ce qui se passe quand on coince un animal? ¿Qué pasa cuando nosotros arrinconamos a un animal? Et en plus, un animal qui a peur, un animal que tiene miedo, o bien un animal qui sait qu'on va lui faire mal, même si il a eu raison ou pas, ¿no? Un animal que tiene miedo entonces y que sabe que le vamos a hacer algo. Así haya hecho algo bueno o algo malo, o no haya hecho nada simplemente. La réaction, c'est quelque chose qui est primordial, hein, ¿no? La réaction es algo primordial. C'est l'effet qu'il y a même sur les humains, el mismo efecto que sobre los humanos. On essaye de, bon, pas on essaye, on met en pratique l'autoconservation. Vamos por la autoconservación. Donc, on se met en état de défense et on prend des mesures. Nos metemos en una especie de defensa, de autodefensa, y tomamos medidas. C'est pour ça que je dis que ça peut escalader, ça peut monter en fait, que esto puede subir o escalar, dans le sens que, en el sentido de que à chaque action qu'on puisse commettre contre la Russie, cada acción que se tome contra Rusia, ils vont employer ces mesures miroirs, van a emplear esas medidas espejo, c'est-à-dire ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Et ça monte l'escalade. C'est comme quand on est en train de discuter avec le couple. Cuando estamos discutiendo, por ejemplo, con nuestra pareja, ¿no? Chacun dit quelque chose et l'autre personne cherche à se défendre. Alguien dice algo y la otra persona busca defenderse.
Et à chaque fois, ça monte. Y en cada ocasión va subiendo y subiendo y subiendo. C'est seulement quand un des deux entre en raison que ça s'arrête. Es hasta que alguno de los dos entra en razón que eso se detiene, ¿no? Si no, ça continue à monter, à monter, à monter, jusqu'au point de non-retour. De non-retour, pardon. ¿No? Hasta que llega el punto de no retorno. Une des mesures miroirs que ha employé el gouvernement russe, una de las medidas espejo que ha empleado el gobierno ruso, et qui fait preuve de cette escalade de conséquences, que, bueno, muestra la escalada de las consecuencias, sí, la exponenciación, c'est la mise en garde d'armement nucléaire, ¿no? Lo que ha hecho que fue poner en alerta máxima al Ministerio de Defensa y entonces preparar las armas nucléares. C'est ça qu'on appelle, Monsieur Miroir. Et quand on parle de quelles sont les conséquences à long terme, on peut dire donc que déjà l'économie russe va être affectée dans le début pour être retirée de SWIFT, mais au long terme, en partenariat avec la Chine et en plus avec l'opportunité d'annexer d'autres nations, ils peuvent créer un réseau parallèle au SWIFT qui puisse le permettre de faire des opérations via d'autres pays avec qui il ferait d'accord. Et en plus, à chaque fois qu'on prend une action contre la Russie, donc ça va faire que la situación soit plus défavorable, ¿no? A chaque fois plus rigide, plus tense. Entonces esto va a hacer que a corto término pueda tener consecuencias sobre Rusia, pero en un largo término puedan crear una red alternativa y paralela al SWIFT que les permita continuar con las transacciones a nivel mundial, solamente haciéndolas pasar a través de uno de los países que se anexen a esta nueva red, ¿no? Y cada medida que se lleve en contra de Rusia va a hacer que el conflicto escale y que se tomen cada vez medidas más desesperadas, ¿no? En favor de encontrar la razón a su causa. Donc, la última observación. Sont exclus. Son excluidos, recuerden. La conjugación de los verbos es importante. Alguien dijo excluir o excluir, algo por el estilo. Y entonces son excluidos. Sont exclus. Como en español, siempre hay que conjugar. ¿Qué sucede con el análisis de los documentos? Esto ya es algo que ustedes tienen que hacer. En la filosofía, por ejemplo, es importante el eterno cuestionamiento, es la base de la filosofía. La filosofía está presente pues en casi cada aspecto de nuestra vida. Entonces, esto es un continuo cuestionamiento y se refiere al hecho del análisis para definirlo un poquito más, para delimitarlo más. Cuando yo les pregunto acerca de un documento, imaginemos que se lo están exponiendo a alguien que no sabe nada del documento. Entonces, le tienes que decir qué rayos es el SWIFT y aparte explicárselo para niños. ¿Qué es el SWIFT? Por eso les decía yo, es como el candadito de sus transacciones seguras. No es lo mismo, ¿no? Pero es la proporción en la que ustedes lo entienden. ¿Cuáles son las consecuencias? Ok, hay consecuencias a corto término o a corto plazo y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo son entonces el impedimento de las transacciones rusas y que por eso se ve afectada el financiamiento de su guerra. Consecuencias a largo término. Pueden excluirse ellos mismos por voluntad de muchos acuerdos con los países y también esto puede llevarlos a tener, así como se han propuesto las sanciones económicas, por ahí había al pie casi de la imagen, había una nota de la prohibición de tránsito en el espacio aéreo de la Unión Europea. Esto también puede tener consecuencias. Para empezar, tiene consecuencias sobre el libre tránsito. Entonces,
menos dinero, ¿no? Puesto que ya no hay vuelos intercontinentales hacia los países de la Unión Europea. El desvío de las aerolíneas, vaya, es mucho dinero en juego, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta todo eso. No solamente limitarse a lo que está ahí, sino que hace falta también esa partecita de cultura general. Yo, como les decía, por ejemplo, yo en mi teléfono, y creo que lo pueden ver ahora que lo pienso. Déjenme ver si es posible. ¿Dónde está Twitter? Twitter, bla, 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 bla. Perdóneme, es que lo estoy buscando aquí. Soy no muy diestro en esto. Está cargando mi pantalla. Déjeme autorizarlo. Necesitamos permiso para mostrar la pantalla del teléfono. Ya les dije que sí. Ok. No, no me va a dejar. Bueno, mi punto es, pónganse un poquito más al día acerca de lo que sucede en el mundo, ¿no? En el mundo y en su país sobre todo. Esto les va a dar entonces las armas para ya razonar en un nivel más alto, para poder hacer un análisis más claro de lo que sucede y de la información. Pude haber tomado cualquier documento, pero comúnmente se refieren los documentos a temáticas o bien, es más, para la especialización del francés en nivel C2 puedes escoger entre dos ramas. Como ciencias naturales, por así decirlo, vaya, cosas ligadas con la investigación, aspectos del clima, repercusión de la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el aspecto de las ciencias sociales, o sea, análisis de la actualidad. Entonces, es importante tener cultura, ¿no? Y esta cultura se adquiere leyendo. O bien vean noticias. De repente dense una media hora para ver el noticiario. Están en línea. Métanse, no sé. Sí, de hecho, ¿no? Todas esas cositas. O sea, son pequeños detalles que tal vez nos parezcan alejados, pero ocurren y son los temas de actualidad. Por tanto, es de lo que se habla. Pero tienen que aprender a hacer un buen análisis de lo que sucede. Y esto es solo es uno de los factores, ¿no? De aquello que está sucediendo en este momento. Pero requiero que ustedes se dediquen a hacer el análisis. Entonces, para su tarea, y volvamos a matarnos solos. Chihuahuas. A ver. Tran, tran. Ok. Quedamos que ya teníamos la aparición. Quítate. Aquí está. Vamos a tomar otro. Su tarea va a ser el análisis. Y no quiero escrito. Solamente quiero un audio. Solamente quiero un audio. De la página 6. Il veut revenir pour se battre. ¿Vale? Y incluye los dos. Porque uno está ligado al otro. ¿Vale? Entonces sería la página 6. Vamos a imprimir la página 6. Ok. Se los voy a mandar otra vez por WhatsApp. Rayos. A ver, acá está. Tengo que quitar esto. Listo. Entonces, ahora tiene la página 6 de Le Parisien. Necesito entonces que hagan el análisis. Para eso establezcan entonces la problemática. Si hay algo que necesite definirse, defínanlo. Si necesitan información complementaria, búsquenla. Y al final
den su conclusión. O sea, tienen los hechos que suceden ahí en el documento, están plasmados, entonces cítenlo durante el desarrollo, busquen las definiciones que corresponda y al final den un punto de vista propio, lo que ustedes creen que está sucediendo, lo que ustedes sienten que está pasando, o bien, si acaso pueden proponer alguna solución, adelante también, ¿no? Pero si no, solamente su conclusión, el punto de vista que ustedes tienen con respecto a lo que sucede. No sé si tienen alguna duda. No. Lo hacemos como si fueran Televisa TV Azteca. Mira, con que lo hagas como líder noticias, ya con eso la armamos. Aunque sea. Es que me preguntaba que si como en Televisa TV Azteca. Digo, Oscar Que le no haga es como muy un bueno Moni dando Vidente noticias. prediciendo el futuro. No manches, no, tampoco se pasen, tampoco le bajen tanto al nivel. Mínimo como líder noticias, que por lo menos trata de hacer su mejor esfuerzo. Y a ustedes los quiero haciendo su mejor esfuerzo. Pero analicen la información. Busquen los aspectos principales. Si tienen dificultad, tradúzcanlo. Agarren su textito y métanlo, no sé, aunque sea el traductor de Google, el del diario. Pero sí, segméntenlo en las partes que se necesite para dar la información que se necesite. Insisto, no quiero resumen PDF, solamente quiero audio, solo audio, ¿no? Y pues eso sería todo por la clase de esta semana, salvo que tengan dudas. No, no hay dudas. No, hasta el momento Perfecto, entonces. ando bien. Todo bien, prof. Chulada. Pues entonces ahí lo dejamos. Así que váyanse a desayunar. Pórtense bonito, cuídense mucho y disfruten de su semana que empieza. Órale, bye. Pues te va. Muchas Y gracias. sale bonito día a todos. Gracias. Le ganan. Adiós. Adiós. Chau. Pues,